Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mujer 360, es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Elmier, Mujer 360. Jueves 15 de enero, feliz de compartir con ustedes. Andreita, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí junto a nosotros. Loli, buenos días, hoy ya 15 de enero, ya vamos medio mes avanzado. ¿Cómo van esos proyectos que tenías para este año nuevo? Mi querida, a mí me encanta arrancar con la energía. También nos acompaña Fer Terán en el estudio número 2 de Mujer 360. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Andre, Loli, ¿cómo les va? Bueno, este va a ser, por lo menos en mi caso, mi primer programa de este año 2026 y estamos igual con toda la fuerza. Encantada de tener al equipo de Mujer 360 con nosotros aquí en el estudio de Telesucesos HD, plataforma digital desde Quito, Ecuador, para el mundo. El día de hoy tenemos preparado un tema interesantísimo en pediatría. ¿Qué tenemos, mi André? Hoy tenemos un tema de mucha actualidad, una invitada súper especial, Ana Valeria Valencia, nutricionista. Ya la tuvimos previamente, pero hoy venimos con un tema que es muy importante sobre las nuevas guías alimentarias y los cambios que han habido a nivel de la pirámide nutricional. Así que atentas, mamitas, papitos, también que nos encargamos de la alimentación de nuestros peques, también que nos sirve esos consejitos para poder aplicarlos. En economía, Fer, ¿qué tenemos para hoy? En economía tenemos un tema que quizás para muchos no es muy visible, pero vamos a entender que es mucho más cotidiano de lo normal. Vamos a hablar sobre la economía del cuidado. Y yo feliz de estrenar el segmento junto a un talento de la gimnasia facial. Mi querida Andreita, a veces hay personas, soy muy sincera, que tenemos miedo a aplicarnos ese tipo de tratamientos un poco invasivos. Yo le huyo al Botox, pero sí creo que podemos hacerlo de manera muy natural. Así que el día de hoy, Suset Trujillo en Belleza 360 nos presenta cuáles son esas 5 tendencias de belleza para el 2026. Así es, así que todos nuestros miembros de nuestras comunidades digitales, atentos al programa de hoy porque tenemos consejos y información especialísima. Somos del equipo de Mujer 360 y enseguida regresamos con ustedes. Lugares que parecen diferentes desde el primer momento. Lugares donde la gente no solo trabaja, sino que sonríe al servir. En este lugar te reciben como si te estuvieran esperando. Aquí, cada gesto es una puerta abierta. A medida que camino, descubro algo especial. Personas que transforman un día difícil en un recuerdo inolvidable. Aquí hay quien escucha, quien acompaña, quien comparte alegría. Todos buscan que no te sientas solo. En este lugar, cada detalle importa. Te cuidan con paciencia, con respeto
con amor. Hasta el último momento, alguien te recuerda que eres importante. Que lo que recibes aquí no es solo un servicio, es un regalo de corazón. Al salir, siento que no es solo un edificio ni un hospital, es un lugar donde las personas aman servir, donde cada experiencia se convierte en esperanza. Ese lugar es mi Hospital Bozán de Esquito. Somos la familia que cuida de tu familia. 70 años a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Bueno, para continuar nuestro programa de hoy de Mujer 360, el día de hoy en nuestro segmento de pediatría tenemos una invitada muy especial, Anita Valeria Valencia, nutricionista humana por la Universidad Católica del Ecuador. Tiene un amplio currículum, una hoja de vida que hoy sí la vamos a decir porque es muy importante, porque ella tiene un espíritu docente que es muy significativo. Nos transmite sus conocimientos que a veces son muy complejos de una forma bastante sencilla. Y el día de hoy tenemos un tema que es muy especial, importante para todos quienes nos dedicamos al sector de la salud y en especial a la nutrición, porque en este enero recibimos nuevas guías alimentarias que, si bien son americanas o hechas en Estados Unidos, estas se pueden traducir para la población general. Veamos cuáles serían estas nuevas recomendaciones basadas en esta pirámide nueva, diferente, invertida, y hoy queremos escucharte para que nos puedas iluminar acerca de estos conocimientos que a veces parecen complicados. André querida, un gusto estar nuevamente aquí. Hoy vamos a hablar sobre las nueva pirámide nutricional invertida, qué nos aporta y cómo la podemos aplicar en nuestro día a día, ¿sí? Así es. Tenemos una imagen, no sé si es que nos pueden ayudar en producción con la imagen para que la gente se pueda ubicar en por qué nos estamos refiriendo a una pirámide invertida. Es completamente diferente a la que estábamos acostumbradas a ver. Pero cuéntame, es esta, ¿no? La que estamos viendo un poquito allí en pantalla, ya luego la vamos a describir de mejor manera. Pero, ¿cuáles son los principales cambios? ¿Por qué se realizaron estos? Ok, puntualicemos en que una pirámide nutricional, cualquiera que sea en general, lo que hace es graficar, organizar a los grupos de alimento en niveles jerárquicos, colocando pues en su base los alimentos que se recomiendan consumir en mayor cantidad y en la cúspide, en la parte superior, aquellos alimentos que se recomiendan consumir en menor cantidad. Entonces, puntualizando eso, a mí me gustaría, André, poder empezar a hacer una comparación. Nuestra pirámide actual invertida versus nuestra pirámide tradicional, que es del año 92. No sé si nos pueden ayudar con la imagen de la pirámide. Excelente. Okay. Ahí está. Esta es una pirámide nutricional invertida, es la que data de este año, 2026. Las pirámides nutricionales se construyen en base a dos criterios técnicos nutricionales. Por un lado están los grupos de alimentos, tenemos 6 grupos de alimentos, y por otro lado tenemos las recomendaciones de consumo de nutrientes. Tenemos 3 recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud, que a la fecha están válidas todavía. 6 grupos de alimentos, me voy a detener un poquito para poder explicar cuáles son. Tenemos a los cereales, aquellos que tradicionalmente, comúnmente hemos llamado carbohidratos. En este programa para fines educativos los vamos a mantener con su nombre, el que es propio, cereales. Tenemos un segundo grupo que son las carnes, huevos, pescado, que se los conoce como carnes. Comúnmente la gente los ha denominado proteínas. Los lácteos, frutas, vegetales y grasas. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo se han agrupado estos alimentos? ¿Por qué un pan pertenece al grupo de los cereales? Pues esto se ha dado en base al nutriente que más destaca de ese alimento. No quiere decir que sea el único, pero es el que predomina. Exactamente, así es. ¿Y qué nos dicen estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? Nos dicen que un 50% de lo que yo como en un día me debe aportar carbohidratos. O sea, los carbohidratos como nutriente, los nutrientes son
son moléculas químicas que están contenidas dentro de los alimentos. ¿Okay? Me dice que un 50% de carbohidratos debe provenir de mi alimentación. ¿Qué es lo que decían nuestras pirámides? Nuestra pirámide tradicional, la antigua, la que data del año 92, nos decía que el 50% de los carbohidratos deben provenir exclusivamente de los alimentos cereales, sin tomar en consideración que los carbohidratos son nutrientes que se encuentran en otro tipo de alimentos, como las frutas, los vegetales, los lácteos y los cereales. Es decir, que no son exclusivos de los Exactamente. cereales. Este es el primer cambio que vemos en nuestra pirámide actual, que personalmente, profesionalmente, a mí es la que más me gusta, la que más valoro, porque en esta pirámide nueva lo que se hace es en realidad dar el lugar que necesitamos de carbohidratos, o sea, cereales en sí, en nuestra alimentación. Entonces, en realidad he escuchado muchas opiniones acerca de colegas, personas, que se dice que con esta nueva pirámide lo que se hace es satanizar a los carbohidratos, ¿ya? Los carbohidratos mal entendido como grupo de alimento. Yo quiero hacer un ejemplo gráfico y para eso he traído mis herramientas. Sí, tenemos unos modelos prácticos. Okay. Este es un pan, es una rodaja de pan. Pertenece al grupo de los alimentos de los carbohidratos, de los cereales. Y tiene como contenido en esta porción, que me representa una porción de cereal, tiene 15 gramos de carbohidratos. Muy bien. Una fruta que pertenece al grupo de alimentos de las frutas. En esta porción, Andre, contiene también 15 gramos de carbohidratos. Muy bien. Tenemos al grupo de alimentos de los vegetales. Pertenece a los vegetales. El nutriente que destaca en este tipo de alimentos son vitaminas y minerales, pero también aportan carbohidratos. Muy bien. Entonces, nuestra pirámide tradicional lo que hacía es exclusivamente ese 50% que nos dice la Organización Mundial de la Salud que provengan de estos alimentos. Si vemos en nuestra pirámide actual 2026, en esta ya se ha dado el lugar que corresponde a los carbohidratos. Está recomendando 4 porciones y hace una priorización que se consuman 4 porciones al día al menos de cereales integrales. Alimentos que nos aportan con una buena cantidad de fibra, porque la nueva guía nutricional de los Estados Unidos, con su pirámide nutricional, enfatizan mucho en la importancia de la microbiota intestinal. Y esta está relacionada y ligada, pues, a la fibra. Exactamente. Entonces, una de las aclaraciones que también nos hace es que, bueno, dentro de los carbohidratos tenemos a los azúcares simples, ¿sí? La sacarosa, el azuquitar blanco que le ponemos nosotros al juguito o al chocolate, o también la panela o la miel, etcétera. Entonces nos hace la recomendación de que al menos en los niños más pequeñitos, hasta los 2 años de edad, no tengan absolutamente ningún contacto con este tipo de azúcares añadidos que también son parte de los carbohidratos, ¿sí? Sí. Ahora, el beneficio entonces de consumir este tipo de carbohidrato en base a cereales integrales y el hecho de diversificarlo también al comer una fruta entera o al comer los carbohidratos provenientes de las verduras o de los vegetales es que vamos a tener fibra, ¿no es cierto? Y la fibra es comida para nuestra microbiota intestinal. Así es. Y para los adultos, ¿qué pasa con los azúcares añadidos? ¿En qué porcentaje están permitidos en estas guías nuevas? Se siguen manteniendo menos del 10% del valor calórico en azúcares añadidas. Yo siempre he mantenido un concepto, Andre, que lo recomiendo mucho a mis pacientes, y es que dentro de un plan de alimentación que tiene que ser parte de una habitualidad, ¿sí? O sea, lo que yo quiero que esa persona haga más veces, no deberían considerarse aquellas cosas que uno hace como eventualidades. Entonces, en realidad, ese 10%, aunque las guías, que son un documento muy extenso, lo explica bien, tal vez por ahí puede haber un trasfondo en que la gente que lo lee, que lo interpreta, que no es un profesional de la salud, pueda considerar que son alimentos que deben estar dentro de tu habitualidad,
¿sí? Son ocasionales, son eventuales. Así es. Ahora, hay mucha gente que está muy feliz porque en la pirámide invertida, que es en la imagen anterior que queríamos indicar, están las carnes y sobre todo las carnes rojas. Y estas tienen también sus detractores por la cantidad de grasa que ofrecen, pero ¿a qué se refiere el colocar a estas carnes en la parte superior en donde predomina el espacio para la alimentación? Bueno, en nuestra base de la pirámide invertida, ahora nosotros vemos que se colocan sí las proteínas de alto valor biológico, aquellas que provienen de todo lo que es de origen animal. Se incluye lácteos, que eso a mí me encanta, yo soy amante de los lácteos, y también se incluyen las frutas y los vegetales. Si bien es cierto, visualmente esta pirámide destaca el consumo de algunas proteínas, pero no lo hace exclusivamente con la proteína de las carnes rojas. Si se lee el documento, que es un documento extenso que explica más, la pirámide nutricional invertida es como el gráfico de presentación, como el resumen de este documento amplio, sí se explica y sí se detalla que las proteínas o las carnes tienen que ser variadas, que se tiene que consumir y te dice una extensa cantidad de alimentos de origen animal que tú puedes incluirlo dentro de tus preparaciones. Hace un comentario de que las preparaciones, los métodos de cocción sí tiene que ser sin añadidos de grasa, etc. Exacto, porque a pesar de que las carnes son fuente de grasa saturada y que te las están promoviendo como una fuente de una proteína de alta calidad, sabemos que las grasas saturadas tienen un máximo de consumo del 10% de las calorías que recibes en todo el día. Pero también hay algo que no encontramos en esta pirámide y son los alimentos ultraprocesados. Te dice que la fuente de proteínas no debe provenir de estos alimentos porque tienen alto contenido de sal sobre todo, ¿no? Y por el riesgo de cáncer también, que bueno, tiene su clasificación, pero es importante tomar en cuenta que aquí nos alude lo que es principalmente a los alimentos considerados reales, es decir, que provienen directamente de la naturaleza. Claro, el mensaje es claro y es la base o el título de presentación de nuestra nueva pirámide invertida. Algo que me gustaría acotar, André, hay mucha evidencia científica, estudios que te dicen o te recomiendan que las proteínas sean parte de tu alimentación entre 1.2 a 1.6 gramos de cada kilo que tú pesas. Entonces, haciendo esa relación, pues las proteínas de origen animal sí están dentro de la parte superior, o sea, la parte que más abarca. En nuestra, es el macronutriente que aumentó en proporción sí. En relación a la pirámide, porque antes la recomendación era como de 0.8 gramos por cada kilo y ahora aumentó a 1.2, 1.3. Lógicamente esto tiene que tener un manejo individualizado porque hay ciertas condiciones dentro de las personas que motivan a tener un mayor o un menor consumo de proteínas, tanto en relación a enfermedades, a la edad, al nivel de ejercicio que realizan, etcétera. Pero me decías que te encanta la cuestión de los lácteos. ¿Hay algún cambio en la pirámide al respecto de estos? Bueno, de hecho los lácteos se han mantenido. La acotación o la diferenciación que se hace ahora es que sean lácteos enteros. Hace mucho tiempo una de las recomendaciones nutricionales que incluso nos enseñaban en la universidad es que a los pacientes se les debía promover el consumo de lácteos descremados y semidescremados por el contenido de grasa. Sin embargo, las grasas lácteas, André, hay un estudio hermoso que se llama El poder metabólico de la grasa láctea, que nos muestra todos los beneficios nutricionales, metabólicos de la grasa de la leche, que aunque es una grasa trans natural. No se comporta igual que las grasas trans de las mantequillas, de este tipo de alimentos que ya son pasteurizados, que por cierto, eso sí es algo que yo, revisando las guías, pues es algo que no estoy tan a favor. Creo que es de los 10 mensajes que están añadidos en las guías, pues es uno de los cuales me quedó porque la pirámide es sujeto de estudio todavía, ¿no? No tenemos un pronunciamiento todavía de la Organización Mundial de la Salud, pero es una guía que como todas puede o no calzar para cada una de las poblaciones. Pero es verdad, los lácteos tienen un tipo de grasa que aunque sea saturada igual que en las carnes, tienen condiciones que son completamente diferentes, ¿no? Y aparte de eso también nos aportan con vitamina D y la grasa de la leche es importante para que se absorba adecuadamente. Lo que nos queda es controlar las porciones
emociones. Eso es sumamente importante y eso lo tenemos que manejar directamente con el profesional en nutrición. Entonces, si tuvieras que hacer una recomendación final al respecto de una alimentación saludable basada en esta nueva pirámide, ¿cuál sería un mensaje importante como para que nosotros podamos comenzar a adaptar esto a nuestra cultura, a nuestra realidad nacional? Un consejo directamente para las madres que tienen a sus pequeños. Algo súper importante de estas nuevas guías que tenemos es que se prioriza el contenido de nutrientes en alimentos. Todo plan de alimentación tiene que ser individualizado. Las pirámides nutricionales lo que nos ayudan es a tener un impacto visual rápido de cómo deberían manejarse las porciones de alimentos en nuestra dieta. Excelente. Y esto es día con día. Nosotros tenemos que considerar la calidad más que la cantidad de los alimentos que ingerimos para hacer una alimentación consciente y de esta manera promover nuestra propia salud y de aquellos pequeñitos que dependen de nosotros. Te agradezco mucho, Anita. Este es un tema que podríamos seguir desarrollándolo en varios episodios con cada uno de los nutrientes de forma independiente, pero creo que los televidentes en nuestra casa, ¿sí? En la casa, quienes forman parte de nuestra comunidad, al menos ya conocen que existen estas recomendaciones. Continuamos con Mujer 360. Gusto. Y regresamos nuevamente y ahora vamos a abordar el tema de economía 360. Y es que cuando hablamos de economía, generalmente lo primero que se nos pasa por la cabeza son números, hablar del mercado, pero existe un trabajo que es esencial y que sostiene la vida y la productividad y que por mucho tiempo esto ha sido invisible. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre la economía del cuidado. Y para eso, las actividades que generalmente se relacionan con eso, estamos hablando del educar, el de acompañar, el de cuidar. Y estas actividades no siempre son remuneradas y en su mayoría son ejercidas por mujeres. Por eso, el día de hoy vamos a hablar desde un punto, no solo hablando como justicia social, sino también para entender lo que quizás este podría ser una oportunidad o una clave que contribuya al verdadero desarrollo socioeconómico de un país. Por eso, el día de hoy vamos a hablar con María José Escobar. Ella es la gerente senior de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PAD. Majo, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Fernanda, gracias por la invitación y bueno, gracias a quienes también nos están viendo en esta entrevista. Majo, bueno, primero contextualízanos un poco, ¿qué es la economía del cuidado? Bueno, cuando hablamos sobre tener esta entrevista de economía del cuidado, realmente a mí me gustó muchísimo porque es importante aclarar ciertos conceptos. La economía del cuidado o los cuidados, podemos decir que tiene varias conceptualizaciones, pero la economía del cuidado es todo aquello que conlleva a una persona a cuidar y ser cuidada, el derecho a cuidar y ser cuidado. Y aquí podemos dividir en dos partes.
hay un cuidado remunerado y hay un cuidado no remunerado. Y de eso vamos a hablar también, porque hay diferencias entre estos dos conceptos y hay también la diferencia en cómo aborda el Estado estos dos conceptos. Majo, de acuerdo a la información publicada por el INEC, sabemos que desde cada 100 horas de trabajo no remunerado, 75 horas es ejercido por mujeres. Es decir, estamos hablando que es 3 veces más a lo que ejercen los hombres. Aquí estamos hablando de una notoria desigualdad en cuanto al tiempo que se dedican a este tipo de actividades, lo que implícitamente implicaría que esto podría limitar de cierta manera el acceso de oportunidades a un trabajo, a continuar estudiando, etc. En este sentido, ¿qué implicaciones tiene para las políticas públicas el tener este grupo amplio de personas o de mujeres que asumen este trabajo que no es remunerado y que además en muchos de los casos tampoco tienen seguridad social? Así es, y eso lo dice el INED, y en un estudio que nosotros realizamos justamente para el IES, lo realicé de manera personal para el IES en el 2022, incluso llegaba al 80 y hasta el 90% de tiempo dedicado de las mujeres a actividades de cuidado. Y justamente aquí había actividades de cuidado principalmente no remunerado. Yo quisiera primero hacer esta distinción antes de decir las implicaciones en materia económica, porque debemos de ver al cuidado no solo como un tema social, sino como un tema de estructura económica. A mí siempre me gusta preguntar, Fernanda, cuando alguien habla de actividades productivas, yo siempre pregunto, ¿quién está cuidando a quién para que esto se desarrolle, para que esto funcione? Cuando tenemos éxito en una empresa, cuando realizamos alguna actividad económicamente remunerada, hay alguien que está cuidando a alguien sin remuneración para que esto suceda. Y ahí vemos que esto tiene un valor, tal vez no económico, pero tiene un valor que no hemos cuantificado, aunque ya muchos estudios de la OEA, tenemos también de la OIT, que cuantifican estos valores y llega del 15 al 25% del PIB de muchos países en América Latina. Entonces sabemos que esto es importante para la economía. Las personas que cuidan están realmente aportando a la economía y la estructura económica del país. Pero me gustaba la pregunta que tú me dijiste, ¿qué implicaciones tiene que las mujeres sean quienes lleven la mayoría del peso en estas actividades de cuidado? Y aquí quería hacer esta diferenciación, ¿no? Las actividades de cuidado remunerado son aquellas que contratamos cuando, por ejemplo, tenemos a alguien que cuida a una persona adulta mayor o que cuida tal vez a una persona que tiene una discapacidad o incluso a una niñera, etc. Pero también existen todas las actividades de cuidado no remuneradas, que son las que recaen la mayoría frente a las mujeres. Y aquí viene todo ese trabajo que hacemos, digamos, familiar, pero que constituye también, como tú lo dijiste muy bien, una penalización muchas veces. Bueno, esta palabra me gusta utilizar porque nos vincula con un compromiso que, si bien lo hacemos y si bien alguien tiene que hacerlo, cuando no existe conciliación, cuando no existe esos servicios del Estado para tener un balance familia y un balance familia, cuidado y relación laboral, vamos a perder oportunidades, no solo de trabajo, sino también oportunidades de desarrollo personal, oportunidades de autocuidado, porque si estamos cuidando a alguien, tal vez no tenemos tiempo para nuestro autocuidado, y también vamos a producir una sobrecarga en las mujeres que muchas veces le cuesta al Estado incluso más dinero. Cuando estas mujeres no tienen servicio social al final de su vida laboral, no tienen una pensión, no han trabajado en una cultura previsional y también muchas veces terminan enfermas con algunas diferentes, digamos, dificultades en la salud, y luego es, poniéndolo en palabras, digamos, difíciles, una carga para el Estado el que estas personas no tengan un seguro de salud, no tengan una jubilación, no tengan cómo poderse atender y obviamente ya no tienen cómo cuidar y no tienen cómo sostener la economía del país.
Tú lo que acabas de mencionar es muy importante y de hecho el INEC lo dice. Cuando hablamos de trabajo no remunerado, estamos hablando que son casi el 80% que se relacionan con actividades domésticas. Es decir, estamos hablando del cuidado de niños, estamos hablando en sí de los quehaceres domésticos, de la preparación de alimentos, que son actividades que son fundamentales para que en sí la familia pueda funcionar de una manera armónica. Sin embargo, esta responsabilidad generalmente, volvemos a decir, recae sobre las mujeres. Considerando esto, ¿qué hábitos o qué tan importante es tener un cambio estructural, hablando desde la parte cultural, que es igual de importante que cambiar también las políticas públicas como tal? Qué buena pregunta y me gustaría mencionar estos dos, la parte de política pública y la parte de cultura, la parte cultural, la parte de cómo pensamos, qué consideramos nosotros que es valioso, a qué le ponemos valor, a qué le ponemos no solo valor económico, sino un valor de bienestar. Y en el tema de política pública me gustaría mencionar que la OEA, por ejemplo, sacó una ley modelo interamericana de cuidados, en la cual ya recomienda a los países hablar de estos temas. Si bien nosotros tenemos en el 2023, ya se habló de una ley, se aprobó una ley incluso en la Asamblea, Ley Orgánica del Cuidado, no llegamos a las recomendaciones reales que nos hacen estos organismos internacionales. ¿Qué dice? Que el Estado no va a reemplazar los cuidados. A veces preguntan y dicen, bueno, ya no quieren cuidar, ya quiere que el Estado vaya a cuidar a sus propios hijos. No. Lo que promueven estas leyes es un sistema integral de cuidados en el cual exista, primero, que se reconozca el cuidado como un derecho y, y también como una función social y económica, y en el cual existan alternativas para hacer este cuidado más llevadero. Esas alternativas son servicios, son conciliación laboral, como te decía, son mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres, que no recaiga solo sobre la mujer, que haya mayor trabajo conjunto y que cambie obviamente ese chip en que la economía de cuidado debe recaer únicamente sobre la mujer. Necesitamos una corresponsabilidad de todas estas instituciones, sector privado, Estado, comunidad, familia, etcétera. Y si cambiamos esa forma de pensar, sí vamos a poder nosotros también ir demandando, como demandamos otros derechos, que se haga efectivo. Existe la ley, pero te digo, Fernanda, cuando a veces existe la ley y no existen los recursos, los servicios para ayudar en el cuidado, el financiamiento, etcétera, son derechos declaratorios y no los podemos llevar a la vida diaria. Y menos cuando este tema, como tú lo dijiste al inicio de la entrevista, es un poco invisibilizado. Nadie quiere hablar de esto y pensamos que así como se ha dado es como debe continuar. Pero esto nos va a costar muchísimo, tanto en el camino hacia la igualdad como también en la sostenibilidad económica. Nos lo va a costar porque, como te dije, pues esto tiene un valor que muchas veces no es cuantificado. ¿Por qué es tan importante contar con un sistema integral del cuidado? Es importantísimo, primero, porque el cuidado es un bien público. Y esto hay que mencionarlo. A mí me gusta también mucho esa frase que dice, para criar a un niño se necesita una comunidad. Creo que es una frase en inglés, todavía me acuerdo, pero se necesita una comunidad. El cuidado de las personas, sean niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, todos tenemos derecho al cuidado y a ser cuidados, pero a lo largo de la vida lo necesitamos de diferente manera. Los niños, las niñas, los adolescentes necesitan y están en sus derechos reconocidos ser cuidados, los adultos mayores aún más. ¿Por qué es importante? Te decía, porque es un bien público, porque es un derecho y porque si nosotros queremos realmente, primero, la continuidad del desarrollo de la vida y del bienestar colectivo, debemos de saber que eso se construye justamente en los primeros años de formación y con un cuidado respetuoso de los derechos de los niños y jóvenes que se están formando. De igual manera con las personas de la tercera edad, cuando necesitan aún más este bienestar. Segundo, porque esto es prevención, Fernanda. Entonces, cuando nosotros invertimos, siempre decimos, cuando invertimos $1 en prevención, vamos a tener a ganar mucho más. 10 veces más va a ser mucho el mejor, beneficio económico. Si los estados, si los países lo quieren ver así, en beneficios económicos es 1 a 10 siempre prevención. Yo te decía cuando conversábamos que esto también me topaba en un lado personal. Creo que a más de una mujer. A más de una nos mujer identificamos con este tema. Nos identificamos con esto, sobre todo cuando queremos balancear vida laboral y vida familiar. Así es. Yo creo que esa penalización que a veces hay por decisiones como cuidar, como ser madre, como tener otras responsabilidades familiares, se da esa penalización realmente
va a reproducir mayor desigualdad entre hombres y mujeres. Y no es el hecho de que el trabajo vale más, realmente es el hecho de reconocer que el cuidado es igual de valioso, que el cuidado es igual de éxito. Pero a ti, por ejemplo, no te reconocen si 2 años tú estuviste cuidando. No hay reconocimiento en el IES. Y no puedes poner ni tu hoja de vida. vida. No hay reconocimiento en la hoja de vida, no hay reconocimiento en tu pensión jubilar. Son años, entre comillas, perdidos, ¿no? Para lo que es una cultura previsional. Pero realmente estamos totalmente equivocados y si no cambiamos esta forma de pensar, este chip, realmente las repercusiones van a ser mayores. ¿Por qué hablar de economía del cuidado es hablar no de un tema únicamente social, sino estamos hablando de una discusión económica y productiva también? Estamos hablando definitivamente de una discusión económica, de una discusión productiva. Yo te decía, es de infraestructura económica. Sostenemos la economía, sostenemos el PIB con los cuidados y debemos de realizar este cambio. Y sobre todo también porque, como te decía, si no lo ponemos en la mesa de discusión, esto queda como un tema de derechos declaratorios, ¿no? En que decimos, sí, qué bonito el cuidado, sí, es verdad, esto necesitamos que alguien cuide, pero no hay los servicios. Los servicios es lo que implementa la ley y los servicios son estos servicios que ayudan a que la carga no recaiga únicamente en la mujer y que podamos tener mayor corresponsabilidad, no solo hombres y mujeres, sino de todos los actores. Y yo te hablaba también de un tema, solo me gustaría acotar, de la conciliación laboral. Es un tema que se está hablando muchísimo, la conciliación laboral, no solo para las mujeres, sino para los hombres también. Hablando de la licencia de paternidad, por ejemplo. Así también, para licencias de paternidad, permisos, horarios más flexibles, cuando tú tienes o tú estás cuidando a una o más personas dentro de tu núcleo familiar. Si no lo hablamos, esto realmente no va a avanzar, quedará en una ley que, como te dije, pues ya también la aprobó la Asamblea, en una ley que no se ejecuta y en una ley que realmente no provee servicios, que es lo que necesitamos para que esto vaya hacia adelante. ¿Qué relación tiene cuando hablamos de economía del cuidado con pobreza y con la desigualdad? Muchísima relación y en varios estudios, tanto de la OIT y como te dije un estudio de consultoría personal que yo realicé, habían algunos hallazgos importantes. Por ejemplo, cuando no hay conciliación y cuando no hay un sistema para los cuidados, las mujeres principalmente optan siempre por un trabajo más flexible, entre comillas, pero que termina siendo un trabajo precarizado, un trabajo informal, un trabajo en el cual, como te decía, no adquieren derechos laborales. Y esto está en varios estudios y esto reproduce pobreza dentro de los hogares. Cuando una de las cabezas del hogar, que es la mujer, no tiene un ingreso formal o está siendo precarizada, mayor tiempo de trabajo por menos remuneración, menos de lo básico aprobado por la ley, va a reproducir pobreza dentro de su núcleo, primero. Segundo, si las mujeres terminan sobrecargadas y, digamos, se enferman, fallecen, no tienen seguridad social, esto repercute en la reproducción de pobreza. Dinero. Primero, repercute negativamente por la pobreza, pero también es porque no podemos producir o no podemos ayudar para que otros produzcan. El poder adquisitivo va a caer y, como te decía, también esto va a reproducir finalmente relaciones desiguales dentro hablando de enfoque de género, relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Incluso reproduce violencias económicas también, justamente por la falta de un sistema de cuidados. Generalmente o últimamente se sataniza mucho el tema de que muchas madres o amas de casa están afiliadas al IES por el tema de que su pareja les afilió. ¿Cómo abordamos este tema? Sabemos que es importante la prevención en salud, en educación. A largo plazo el beneficio es mucho mayor que el costo que esto implica, pero ¿cómo quitamos o cómo superamos este tema? Porque claro, estamos hablando en la actualidad, se escucha mucho que aquí en el caso del Ecuador, la parte de seguridad social está como que en quiebra o no está bien financieramente. ¿Cómo tendríamos que abordar para superar ese tema? Y ese es un tema también fundamental. Los servicios, digamos, de protección social generalmente se basan en un principio de solidaridad, no solo para las mujeres embarazadas, es un principio de solidaridad de quienes estamos trabajando ahorita, aportando, damos algo para quienes todavía no están aportando o quienes ya se retiraron. Debería, y este es mi consejo como profesional, debería estudiarse un
una opción mixta que hay en muchos países, una opción mixta en la cual se pueda, durante el periodo de cuidado, y si tú no estás produciendo, digamos, económicamente, se pueda afiliar la misma persona con una, digamos, tasa preferencial, no como la que actualmente existe de la afiliación voluntaria, porque la afiliación voluntaria recae 100% sobre ti, porque ni siquiera tienes un empleador que paga un porcentaje. Y la cobertura creo que no es la misma que cualquier otro tipo de afiliación. No son los mismos beneficios, es verdad, no tienes los mismos servicios, acceso a servicios, y recae 100% sobre ti. Entonces, eso no es un sistema mixto de pensiones, eso realmente es una afiliación voluntaria en la cual tú pagas el 100% de tu aportación. Debería hablarse de esto, como te decía, para no penalizar esos años de cuidado y que tú puedas aportar, pero que el Estado también pueda aportar dentro de este sistema mixto para, digamos, nivelar ese periodo de vida en el cual tú también estás produciendo. Ya dijimos que la economía de cuidado tiene un valor realmente, pero esto se da en contextos en que un sistema de seguridad social pues haya sido inteligente y eficientemente manejado. Muchísimas gracias, Majo, por todo lo que nos acabas de comentar, y simplemente recordarles que cuando hablamos de economía del cuidado no estamos hablando únicamente de mujeres y de hogar, sino también estamos abordando un tema de qué tipo de sociedad nosotros queremos construir. Y con esto continuamos con el siguiente segmento de Belleza 360. En Cons descubre tu estilo y eleva tu confianza. Cada prenda y joya se encuentran diseñadas para hacerte sentir segura, única y auténtica. Visítanos en nuestra nueva tienda y encuentra lo que te hace brillar. Cons es el reflejo de tu mejor versión. Hay lugares que parecen diferentes desde el primer momento. Lugares donde la gente no solo trabaja, sino que sonríe al servir. En este lugar te reciben como si te estuvieran esperando. Aquí, cada gesto es una puerta abierta. A medida que camino, descubro algo especial. Personas que transforman un día difícil en un recuerdo inolvidable. Aquí hay quien escucha, quien acompaña, quien comparte alegría. Todos buscan que no te sientas solo. En este lugar, cada detalle importa. Te cuidan con paciencia, con respeto,
con amor. Hasta el último momento, alguien te recuerda que eres importante. Que lo que recibes aquí no es solo un servicio, es un regalo de corazón. Al salir, siento que no es solo un edificio ni un hospital, es un lugar donde las personas aman servir, donde cada experiencia se convierte en esperanza. Ese lugar es mi Hospital Bozán de Esquito. Somos la familia que cuida de tu familia. 70 años a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Literal, yo tengo a mi lado ahorita poco más a Miss Colombia. No, mi querida Susé Trujillo, ¿cómo estás? Tremendo talante de mujer, una se siente aquí chiquita porque es un tallazo de mujer. ¿Cómo estás, mi querida Muchas Susé? gracias, no, feliz de estar acá, anhelando este momento y contenta de ser parte de este gran proyecto. Muchísimas gracias por tu cariño, tu confianza, porque hoy sumas parte del equipo de Mujer 360. En el otro estudio nos acompañan Andreita y Fer. ¿Cómo están, chicas? Muy interesadas en el tema. Hoy, como estamos estrenando segmento, yo creo que eso es algo que a nosotras nos va a encantar. Estamos súper curiosos, de hecho. Sí, el día de hoy vamos a conversar acerca de cuáles son las tendencias de belleza para este 2026. Y créanme que yo anhelo mucho tu segmento, así como muchas de nuestras seguidoras de las comunidades digitales que nos acompañan a nivel local, nacional e internacional, porque estamos seguras y apostamos sobre todo a este cuidado, a este famoso gym facial. Cuéntanos un poquito cuáles son estas tendencias. Bueno, vamos a empezar con la primera tendencia para este 2026 y estoy súper emocionada porque se están imponiendo todos los procedimientos o todo lo que tenga que ver con lo natural, porque no estamos acá para juzgar a nadie. Cada persona hace lo que quiere con su belleza y con su rostro y cada una afronta la edad de la manera como quiera. Pero la primera tendencia hoy tenemos es el anti-aging, la longevidad de la piel. Es decir, ya no tenemos el anti-aging, ya no luchamos contra la edad, porque todas vamos a envejecer, pues no estamos acá, no creemos que no vamos a envejecer. Estamos en... Exactamente, ya entramos en ese proceso, pero lo importante es que no es que vamos a luchar contra la edad, por eso anti-aging ya va a quedar un poquito desfasado ese término y ahora es longevidad de la piel. ¿Qué podemos hacer nosotras para poder extender esa longevidad de la piel? ¿Cómo puedo yo hacer para que la célula siga joven el máximo tiempo posible? Por ejemplo, se ha comprobado que el estrés afecta muchísimo, el colágeno, por ejemplo. Entonces hay que ver cómo nosotros vamos teniendo un estilo de vida y tratar de aceptar la edad, llevarla con dignidad, llevarla con estilo y envejecer bonitas, porque muchas personas dicen, ay, pero ustedes porque están tratando de luchar contra la edad, todas vamos a envejecer. Es verdad, pero yo digo que 3 maneras de envejecer: o no hacer nada, o recurrir a tratamientos invasivos, que no hay ningún problema, o recurrir a lo natural, que es en lo que nos vamos a enfocar siempre en este nuevo segmento de Mujer 360. Entonces vamos a darles muchísimos tips para poder envejecer con dignidad, pero principalmente bonitas. Me encanta eso de envejecer con dignidad. Bueno, y hay que aceptar, porque a veces nosotros, bueno, el equipo de Mujer 360, la mayoría, no se dan reitas, somos superior a los 40 y tantos. Hay algunas que están en los 30 y algo todavía. La Fer todavía. Sí, ya superamos esa barrera, y en general ya superamos esa barrera, pero la idea es llevarlo de la mejor forma posible, ¿no? Así es, vamos a sacarle todo el potencial posible a la salud en general y que se refleje en la piel. Me encanta. ¿Cuáles son estas 5 tendencias de las cuales nos quieres hablar ahora? Muy bien, ya hablamos de la primera, ahora vamos con la segunda, que es el Neuroglow.
la conexión que hay entre la piel y el cerebro. Y esto es algo increíble, Loli, porque lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, tiene directamente efecto en nuestro rostro. No sé si te pasa, el día que uno amanece triste, entonces nada le sirve, todo se ve mal, cuando estamos estresados nos empiezan a salir granitos en el rostro. Entonces, lo que queremos ahora es entonces empezar a tomar en cuenta nuestros sentimientos, nuestras sensaciones y tener el máximo bienestar en nuestra vida, con nuestro alrededor, con nuestras amigas, con nuestros esposos, con nuestra familia. Y en este caso, y por ahí ya estaban haciendo algunas señas, lo que podemos hacer es la respiración consciente. Una técnica que uno piensa que bueno, respirar es normal y lo hacemos sin siquiera pensar, pero cuando es consciente logramos activar muchísimas cosas en nuestro cerebro que entonces se van a reflejar en nuestra piel. Y lo mismo podemos también practicar reflexología facial, que ayuda muchísimo a liberar el estrés y entonces tener una piel más bonita y retrasar ese envejecimiento. Me encanta saber que, o sea, primero glow significa brillo, ¿no es cierto? Que nuestras emociones tienen directamente, se reflejan en la piel. Andreita, tú que también eres experta en el tema de toda la parte de salud y médico, ¿qué opinas tú de esta nueva tendencia también? Sumamente importante. Hay algo que siempre escuchamos decir y es, aunque tengas un día gris, sonríe. Y eso se te contagia, ¿no? Y entonces vas por ahí sonriendo sin ningún motivo y realmente te iluminas. Y es muy cierto, ¿no? Importante convertirnos en chicos zen. Así es, zen. Qué maravilla. La tercera tendencia, ¿cuál es, mi querida Susana? La tercera tendencia es algo que ya empezamos a ver en el 2025, pero que ahora va a cobrar más fuerza, y es el Reset Aesthetics, el fin de la cara rellena. ¿Qué ocurre acá? Nuevamente, no estamos acá para juzgar, cada persona decide qué hacer, pero ¿qué ocurre con los rellenos? Las personas están teniendo esa carita rellena y no se ve natural. Y la gente está queriendo volver a todo lo natural, por eso vemos famosas quitándose los implantes de los senos, vemos que ya se están disolviendo los rellenos con muchísimas otras técnicas, porque queremos tener esa originalidad en nuestro rostro, porque muchas personas, y ya lo hemos visto con famosas que tienen acceso a grandes tratamientos carísimos, pero que en realidad lo que hace es transformar su rostro. Y seamos honestas, yo he visto muchos comentarios de hombres y dicen, a nosotros nos gustan naturales y con poco maquillaje. Entonces, pues yo pienso que es muy importante seguir con esa tendencia y a lo que va a primar en este 2026. Entonces, lo que queremos es, y ahí vamos a ir al final de este segmento, hablar un poquito de los ejercicios faciales. Ahí es donde nosotros, en vez de rellenar, que no soluciona nada, lo que hace es simplemente como tapar, lo que queremos es ir a la raíz del problema, que son músculos flácidos. Entonces, en vez de yo rellenar los surcos, pues entreno los músculos cigomáticos para poder ganar un poco de volumen y levantar naturalmente toda la parte de la zona. Esto me gusta mucho dar la fuente de información, estaba en Lux Bible. A mí me encanta, o sea, a esta edad todo se nos cae. Comencemos por ahí, pero lo importante es aceptar y tomar cartas en el asunto y brindarnos una solución, mi querida, porque no solamente son los músculos, la cara, como nos explicabas la otra vez, es una cantidad de músculos impresionante, y a través de este famoso gym facial lo que nos permite es ejercitar a los músculos de la cara. Exactamente, entonces al final vamos a hacer un ejercicio breve para que ustedes vean cómo funciona el gym facial. Vamos ahora con la cuarta, ¿qué te parece? Me encanta la idea. Bueno, la cuarta es belleza metabólica, y aquí tiene muchísimo que ver el primer segmento que habíamos tenido hoy en Mujer 360, donde se habló muchísimo de la nutrición. Y seamos honestas, lo que uno es lo que come. Entonces, por ejemplo, cuando yo como mucha grasa me salen granitos, cuando como muy salado me amanezco hinchada el otro día. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es abordar la belleza desde adentro, con lo que comemos, con nuestra suplementación, para nosotros poder darle todo ese glow desde adentro y no solo afuera, porque claro, las cremas son muy importantes, ¿no? Súper importantes, pero eso nutre la piel desde afuera y el rostro desde afuera. Lo que nosotros queremos es nutrir desde adentro nuestra piel con toda esta alimentación, con los nutrientes. Cuando yo me nutro bien, lo que ocurre es que la circulación lleva toda esa nutrición
función importante a las células y por eso uno empieza a ver cambios cuando uno cambia su nutrición. Esto está tomado de Cosmetic Design. Andreita, tú nos puedes igual facilitar, mi Fer, también en ese campo, ¿qué tan óptimo es, por ejemplo, consumir suplementos? Porque a esta edad de pronto ya necesitamos ayuditas con respecto a colágeno, vitamina D. ¿Cómo podemos suplementar o mejorar la alimentación que Suzette nos menciona, que es un punto de partida clave para hacerlo desde adentro hacia afuera? ¿Qué suplementos recomendaríamos? El primer principio que tenemos que tomar en cuenta es que las vitaminas se comen, no se toman. Entonces, si partimos de una excelente nutrición, fuera de eso, y en esta persona específica encontramos que existen niveles deficientes de algún micronutriente, entonces podemos hacer cierta suplementación. Aparte, por la edad, probablemente tengamos la necesidad de hacerla de todas maneras, pero siempre de manera individualizada, porque si bien es cierto, son productos inocuos o que tienen pocos efectos secundarios, sí tenemos que individualizarlos. Los suplementos son adecuados cuando en la nutrición nos está faltando algún ingrediente. Me encanta esa idea. ¿Y cuál es la quinta tendencia? Bueno, la quinta tendencia es High Tech at Home o tecnología en casa. Las personas ya con el ajetreo de la vida nos está resultando muy difícil ir a un lugar para que nos traten. Claro, es muy importante ir, por ejemplo, una vez al mes a una esteticista, a una profesional a que nos haga una limpieza, pero ¿y qué hacemos durante todo ese mes? No podemos estar yendo constantemente. Las personas cada vez están encontrando aparatología increíble para tener en casa, para poder mantener esos tratamientos que nos hacen en los lugares profesionales, y esta aparatología ahora no es tan cara, es muy accesible, pero más importante aún, queremos es fomentar que el uso de nuestras propias manos en todo este cuidado facial en casa. La alta tecnología con la aparatología y nuestras manos. No hay nada más poderoso que el uso de nuestras manos. ¿Qué técnicas podemos utilizar para nosotros poder mantener un rostro saludable, bonito, joven? Podemos utilizar masajes faciales, que lo que hacen es relajar el músculo, ejercicios faciales que tonifican el músculo, drenaje linfático que ayuda a eliminar todas esas toxinas de nuestro rostro. Podemos utilizar la herramienta de gua sha, que el segmento pasado habíamos hablado acerca de esta, el roller o el rodillo y tantas otras bonitas. El uso de nuestras manos hace que nuestro propio cuerpo y nuestra mente se sienta bien, nos sentimos mimadas y entonces vamos a tener un rostro muy saludable principalmente y bonito. Suzette, yo te voy a comprometer que el siguiente segmento nos traigas toda tu cajita de herramientas, porque realmente tienes unas cosas espectaculares. Tuvimos el gusto de compartir contigo en el mes de diciembre, nos regalaste por ahí unos rodillitos, pero es importantísimo saber para qué sirve cada uno de ellos, porque vi que habían de diferentes formas, los tamaños de las piedritas van variando y obvio tienen un objetivo súper importante. Así que la próxima vez quisiera que muchísima gente esté pendiente del segmento de Belleza 360, porque es la forma de aplicar esta tendencia de ejercicios en casa. Exactamente, muchas gracias, así haremos. Y quería finalizar entonces con un ejercicio que me piden muchísimo y es para la papada. Personalmente ahora con la menopausia y todo me he subido de peso y la papada pues obviamente se pronuncia más. Muy importante hacer ejercicio, alimentarse bien para la papada, pero también tonificar el músculo platisma. Entonces lo que vamos a hacer brevemente, y ya con esto nos despedimos, colocamos nuestra mano acá, que es donde inicia el músculo platisma, la otra mano atrás para darle soporte a la cervical y levantamos de esta manera. Ok. Te sostienes atrás. Ahí veo todas haciendo. Sí, excelente, sí, sí. Veo como todas se les marca el músculo platisma. Entonces tras cámaras todos estamos haciendo, aprendiendo. Me encanta, así que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, mi querida Suzette, siempre es un gusto recibirte. Gracias por compartirnos estos tratamientos tan prácticos y tan fáciles de realizarlos a casa. Siempre tú con las tendencias de vanguardia y por eso te mantienes muy bien. Muchas gracias, tratando de hacer lo posible, y gracias nuevamente por permitirme ser parte de este gran equipo de Mujer 360. Damos el paso a nuestras compañeras en el estudio 2 para despedirse. Bueno, les agradecemos mucho por la atención durante toda esta hora de Mujer 360. Nos quedamos con ganas de muchísimo más, Fer. Así es, muchísimas gracias. O sea, realmente vamos a aplicar, sobre todo el último ejercicio, me pareció súper interesante y que realmente lo desconocía. Así es, vamos a hacerlo en casa, todo el tiempo.
Muchas gracias. Hasta luego. Opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mujer 360. Es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Almir. Mujer 360.